noche aquí en el río. Están los barcos que hacen recorridos por el río y hay alguna terracita también. El hotel se llama Clarion Old Town. Sí, donde está el autobús. Estas eran las vistas desde la ventana de nuestra habitación en el Hotel Clarion Old Town de Praga. Al día siguiente visitaríamos el castillo de Praga. Así que eso después hacemos por la tarde. Bueno, su hotel está al frente de este impresionante edificio, que es la sede del Ministerio de la Industria. Justo al frente, aquí, tenemos uno de los conventos más antiguos de Europa Central. El convento, pues puedo recomendarles visitar este convento, fundado por la princesa Inés de Premyslitas en los principios del siglo XIII. Es uno de los ejemplos más bonitos del estilo gótico del siglo XIII, y aquí la princesa Inés y bueno, ustedes están situados en la orilla del río. Su puente se llama Puente de Schwerma, pero bueno, no es puente tan interesante como este, que es uno de los más bonitos que tenemos en Praga. Tenemos en Praga 19 puentes. Este puente es el más corto sobre el río Moldava, Puente de Čech, nombrado por nuestro escritor Čech, y el segundo, hacia a la izquierda, el segundo es el Puente de Carlos. Y hoy tenemos almuerzo pues reservado en un restaurante que se llama igualmente el restaurante del Puente de Carlos, Chavos Bridge, donde ustedes pueden ver un palo rojo. Hay un metrónomo, que es un símbolo de la democracia, montado por la orden del presidente Václav Havel. El castillo de Praga está situado sobre una colina que se eleva sobre el río Moldava. Hay que alejar la idea de castillo medieval cuando se piensa en el castillo de Praga, ya que en realidad lo compone un conjunto de palacios y edificios que conectan entre sí por pequeñas callejuelas, conformando una pequeña ciudadela dentro de un recinto amurallado en su mayor parte. Desde 1918, el Castillo de Praga es la residencia del presidente de la República Checa, y aquí está su despacho y algunos edificios administrativos. Pasamos directamente al llamado segundo patio, construido a mediados del siglo XVIII, cubriendo un antiguo foso. Gran parte del patio lo ocupan los edificios de la residencia presidencial. En el centro hay un pozo que alimenta una fuente barroca. Y salíamos desde aquí al llamado primer patio por la puerta de Matías. Y en ese primer patio está la puerta principal de acceso a palacio, que tiene una verja flanqueada por dos grupos escultóricos, que le dan el nombre de Puerta de los Gigantes, mandada a construir por la emperatriz María Teresa I de Hungría y Bohemia, y la única mujer que alcanzó el trono de los Habsburgo. No pudimos salir fuera de la verja porque deberíamos pasar el control de nuevo.
Y este primer patio del Castillo de Praga es el más chiquito pero más bonito. Y este, en caso de... Tras la Puerta de los Gigantes está la Puerta de Matías, que lleva el nombre del emperador Matías II, con una inscripción que enumera sus cargos. Aunque al principio la ubicación de esta puerta estaba separada del castillo a modo de un arco de triunfo, con entrada central para carruajes, que permitía la entrada a la residencia real. Aquí, algunos protagonistas de la llamada Revolución de Terciopelo, que tuvo lugar en Praga en 1989, movimiento por el cual el Partido Comunista de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político, desarrollando un Estado de Derecho bajo un régimen democrático e iniciando su transición al capitalismo. En 2019 se han cumplido 20 años de aquellos acontecimientos. Ahora íbamos a presenciar el cambio de guardia, una ceremonia relativamente sencilla a la puerta del segundo patio por donde habíamos accedido al recinto. Hay otra ceremonia más compleja con música que se celebra a mediodía. Tras una hora de inmovilidad, los guardias son relevados en sus puestos. Su supuesta función es vigilar concentradamente para defender el palacio de ataques enemigos, y deben permanecer impasibles a pesar de todo lo que vean. Esta es la Catedral de San Vito, la mayor obra del gótico en Praga, y vamos a visitarla. Entramos por la puerta oeste, la primera que se terminó. La acción de la humedad le da un aspecto oscuro. Las vidrieras son uno de los elementos fundamentales de la catedral y su fuerte contenido religioso hace alusión al momento histórico en el que el Estado checoslovaco se independizó del Imperio austrohúngaro a principios del siglo XIX. Las clases altas checas aportaron dinero para contratar a los más destacados cristaleros de Bohemia.
La mayor parte de las obras fueron realizadas por el artista Franciszek Kysela y sus alumnos de la Escuela de Artes Decorativas de Praga, entre los que destacan Cyril Buda y Karel Zwoliński, que más tarde ganarían prestigio y desarrollarían otras obras monumentales a lo largo de Europa. Este vitral fue diseñado por el artista Alfons Mucha, el máximo exponente del modernismo checo. Y este es, según nuestra guía, el vitral más interesante que contiene la catedral. Esta catedral se estuvo construyendo durante unos 600 años, desde 1344 a 1929, ya que circunstancias políticas, guerras y también falta de financiación que paralizó las obras casi 200 años, fueron dilatando su construcción. El plan inicial de la construcción es del arquitecto francés Mathias de Arras, que se inspiró en las catedrales de Toulouse y Narbonne, y de hecho es una de las últimas manifestaciones del estilo gótico francés, aunque los arquitectos posteriores le dieron al proyecto un cierto aire de gótico alemán. Sin embargo, en un proyecto tan dilatado en el tiempo, aparecen inevitablemente elementos de otros estilos arquitectónicos. Así se pueden percibir formas barrocas o manieristas, entre otras. Los 1000 años de la fundación de la primera basílica románica. El 28 de diciembre de 1929, esta catedral abrió sus puertas al público, totalmente acabada. La historia de la construcción de esta catedral pasó por épocas turbulentas, como la rebelión de los husitas en 1419, seguidores de Jan Hus, cabeza visible del movimiento reformista bohemio, que eran contrarios a la veneración de los santos y a las muestras de opulencia de la Iglesia católica, y saquearon la catedral. También en 1619, durante la Guerra de los 30 años, los calvinistas radicales causaron grandes desperfectos. El reino de Bohemia era miembro del Sacro Imperio Romano-Germánico, luego lo fue del Imperio Austríaco y más tarde del Imperio Austrohúngaro hasta 1918, año en que el reino fue disuelto al abdicar el último rey bohemio, Carlos III, por el desmembramiento del imperio. Entonces, la Asamblea Nacional de Praga depuso oficialmente a la monarquía de los Habsburgo y se proclamó la República Checoslovaca. La Catedral de San Vito es un símbolo de Praga y fue la culminación de las reivindicaciones de los reyes de Bohemia que quisieron que Praga fuera un arzobispado allá por el siglo XIV.
Esta es la tumba de San Juan de Nepomuceno, realizada en plata en 1736, mandada a construir por el emperador Carlos VI del Sacro Imperio, II de Bohemia y III de Hungría. Se financió bajo suscripción popular. Es una de las pocas obras barrocas que quedan en la catedral. Tiene una altura de 5 metros. En el mismo lugar se encuentran las tumbas de 14 obispos de Praga. Esta catedral ha sido escenario de la coronación de todos los reyes de Bohemia. También aquí están enterrados todos los obispos y arzobispos y un buen número de reyes. Esta es la capilla de San Wenceslao, construida en el siglo XIV. San Wenceslao, rey de Bohemia y promotor de la catedral, falleció en una conspiración promovida por su propio hermano. Desde 1989, esta catedral está dedicada a San Vito, San Wenceslao y San Adalberto. Habíamos entrado a la catedral por la puerta oeste y ahora esperaríamos en la puerta sur nuestro turno para poder seguir la visita al Palacio Real y luego hacia el barrio de Malaestrana a través de la llamada Callejuela de Oro. El reloj de la catedral marcaba las 10:20 de la mañana. Habíamos salido temprano del hotel. El impresionante sonido de las campanas en la sede de los Reyes de Bohemia solo se puede escuchar los domingos a las 10 y a las 12 de la mañana o en ocasiones muy especiales por motivos religiosos o políticos. Esta es la Puerta Dorada, llamada así por los mosaicos venecianos sobre fondo rojo y teselas doradas. Representa el juicio final. Bajo la figura central de Jesucristo aparece el rey Carlos IV y a su izquierda su esposa Isabel de Pomerania. Ahora sí que entrábamos al Palacio Real. Desde el siglo IX hasta el siglo XVI, este recinto ha sido residencia de diversas dinastías reales. Y entrábamos a la Sala de la Dieta, construida en 1541.
estancia donde se reunía el parlamento medieval y aquí el rey presidía rodeado de los electores, repartidos según rango e importancia. Esta sala espectacular es el Salón de Vladislav, construido durante el reinado de Ladislao II, entre 1487 y 1500. Es el más grande de la Europa medieval, con más de 1000 metros cuadrados. Su bóveda es impresionante y nos hicieron fijar en figuras escondidas entre las nervaduras. Hoy en día este salón se utiliza para eventos estatales solemnes, pero en tiempos se utilizó para fiestas e incluso torneos. Aquí se celebraban justas caballerescas. Los caballeros accedían al salón con sus monturas a través de la gran escalera gótica conocida como Escalera de los Caballeros. Y llegábamos a la sala donde tuvo lugar la defenestración de Praga, origen de la Guerra de los 30 años. En este mismo lugar, los protestantes arrojaron por una de las ventanas a 2 embajadores católicos de los Habsburgo, aunque estos salvaron la vida porque justo debajo de la ventana había un montón de estiércol. La Guerra de los 30 años llegó a su fin en 1648 con la Paz de Westfalia. Fue el momento culminante de la rivalidad entre los Habsburgo y Francia por el control de Europa y que posteriormente conduciría a nuevas guerras. Al salir a la plaza de San Jorge, podemos ver la iglesia con su fachada barroca rojiza y las 2 torres románicas detrás. Al lado derecho, con una entrada semicircular neoclásica, está la capilla de María Teresa de Austria, que reinó en el siglo XVII. Había unos puestos de comida en la plaza, pero seguimos nuestra visita. Al pasar por delante de la iglesia de San Jorge, pudimos apreciar su estilo románico. Las torres de 41 metros llevan los nombres de Adán, una de ellas, y Eva, la otra. Seguíamos nuestro recorrido por las calles de la ciudadela del Castillo de Praga y paramos un momento aquí antes de entrar hacia el Callejón de Oro. Aquí
pasábamos el control para entrar a la llamada Callejuela de Oro. Se dice que tomó su nombre, Callejón de Oro, por los orfebres que habitaban aquí en el siglo XVII. Franz Kafka vivió con su hermana Ota en la casita número 22 en 1916, aunque su estancia aquí fue de apenas un año. Y en el número 14 vivió Madame de Thebes, una vidente que fue asesinada por la Gestapo por anunciar el fin del nazismo. Este espacio de la ciudadela fue donado por el emperador Rodolfo II en 1597 a los 24 guardias que protegían el castillo, que aquí, en un espacio tan reducido, vivieron con sus familias. Se dice que Rodolfo II, empeñado en producir la piedra filosofal, trajo aquí también a alquimistas, que trabajando para él trataban de convertir metales en oro, lo que según algunos puede ser el origen del nombre de la calle. A finales del siglo XVII solo quedaban 14 casas. Los antiguos guardias ya no eran necesarios y otras personas vinieron a ocuparlas, artistas, clérigos, cortesanos. Sin embargo, a finales del siglo XIX las habitaban mendigos y delincuentes que fueron desalojados. Salíamos de la ciudadela, dejando los muros atrás, y el horizonte de Praga aparecía ante nosotros en una hermosa perspectiva. Íbamos a descender hacia el barrio de Malá o barrio pequeño. Bajando del castillo, entramos por la Richterova o Villa de Richter. Aquí, en este recinto, hay unos edificios que datan de 1832 y albergan en la actualidad 3 restaurantes, por los que no llegamos a pasar. Todo el recinto es monumento cultural nacional y está rodeado de un muro perimétrico. Aquí se encuentra el viñedo de San Wenceslao, el más antiguo de Bohemia con 1000 años de existencia, y según la tradición fue cultivado por el príncipe Wenceslao, patrón del país checo. Situado en pleno centro de la vieja Praga, se abrió al público en 2008. La excepcional ubicación proporciona unas bonitas vistas panorámicas de la ciudad. Se ve la ciudad vieja, Staré Mesto, el barrio pequeño Malá Strana y el palacete de verano Belvedere. Там целая их там куча. Мать героиня. Habíamos llegado al palacio y a los jardines de Wallenstein.
Aquí hay un palacio barroco que se construyó en 1624 por encargo del noble Albert von Wallenstein, un militar que había participado en la Guerra de los 30 años y que tenía una estrecha relación con el rey. Wallenstein fue un gran militar y aventurero. Poseía un carácter agrio, cínico y malhumorado. Se distinguió por su crueldad. Pese a que nació protestante, se convirtió al catolicismo en 1604 por su amistad con los jesuitas y los Habsburgo, la dinastía dominante. Sin embargo, perdió el favor del emperador Fernando II de Habsburgo, al dudar de su lealtad a partir de 1630. En febrero de 1634, junto con cientos de sus soldados leales, se dirigió desde Pilsen hacia Cheb para reunirse con el ejército sueco y allí fue invitado a una fiesta. Durante el banquete en palacio de esa ciudad, mientras Wallenstein se encontraba en su estancia, 3 de sus generales fueron asesinados por soldados enviados por el emperador Fernando. Luego, un oficial inglés junto con 6 soldados dragones, también conspiradores de Fernando, atravesó con una lanza el cuerpo de Wallenstein. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Gizín. Este pasaje aparece relatado en la obra de Calderón de la Barca y Antonio de Coello, El prodigio de Alemania, de 1634. A pesar de esos sucesos, el palacio siguió en manos de la familia Wallenstein, hasta varios siglos después, cuando les fue expropiado durante el gobierno comunista. Actualmente el Palacio Wallenstein es sede del Senado checo, por lo que solo puede verse durante los fines de semana. Salíamos de los jardines de Wallenstein e iniciábamos un paseo hacia la iglesia del Niño Jesús de Praga. Muy fresca, esta agua es muy fría. Durante todo el trayecto paseando por las calles del barrio de Malastrana, tuvimos presentes las cúpulas de la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás fue edificada por orden de los jesuitas. Se terminó de construir en 1752, aunque se empezaron a oficiar misas en 1711. Si la iglesia de San Vito era el monumento gótico más importante de Praga, la iglesia de San Nicolás es una obra maestra del barroco. Paseando por las calles de Praga, a cada momento sorprende algún palacio, alguna fachada, alguna peculiaridad que te invita a parar a observarla y a pensar en la historia que ha discurrido por estas calles.
Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria del Niño Jesús de Praga. Aquí está la venerada imagen del Niño Jesús de Praga, y es muy probable que la estatua fuese tallada en España en la segunda mitad del siglo XVI. La iglesia pertenece a los carmelitas, cuyo convento está adyacente a ella, y en 1641 se colocó en ella de forma permanente la estatua del Niño Jesús. Fue traída a Praga por la duquesa española María Manríquez de Lara, que se casó con el noble bohemio Bratislav Perstein en 1556. La estatua pasó a custodia de los carmelitas y tras diversas etapas políticas y sociales en las cuales la veneración por la imagen caía en desuso, siempre volvía luego a restaurarse el culto por ella, atribuyéndole noticias de milagros que llegaban desde todo el imperio austrohúngaro. Los españoles y portugueses que cruzaban el océano Atlántico con imágenes del Niño Jesús difundieron su culto por Sudamérica y gracias a los misioneros y colonos europeos, el Niño Jesús de Praga es conocido también en India, China, Filipinas y hasta en Norteamérica. Las dictaduras nazi y comunista silenciaron la veneración, pero en 1993 los carmelitas descalzos regresaron a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la veneración por el Niño Jesús volvió a nacer. En 2009, el Papa Benedicto XVI, cuando visitó Praga, nombró al Niño Jesús en su discurso y le ofreció una corona como regalo. Al salir de la iglesia y de nuevo a través de las calles de Malastrana, llegaríamos ahora hasta el puente de Carlos y lo cruzaríamos. Este es el Puente de Carlos, un puente gótico que recibe el nombre del emperador Carlos IV, que puso la primera piedra en 1357. Tiene unos 500 metros de largo y 10 de ancho, y durante 500 años soportó la circulación de vehículos. Tuvo en su día 4 carriles destinados al paso de carruajes. Actualmente es peatonal. Hay 30 grupos escultóricos situados en los pretiles a ambos lados. Muchas son copias, las originales se guardan en el Museo Nacional de Praga. La primera estatua que se colocó en el puente en 1683 fue la de San Juan de Nepomuceno.
santo que fue tirado al río por orden de Wenceslao IV y que en el siglo XVIII fue santificado y es el patrón de Bohemia. Precisamente en este lugar, donde San Juan Nepomuceno fue arrojado al río, se encuentra su estatua. Quien pone su mano en el relieve, que representa su martirio en la base de la efigie, y pide un deseo, este se le concederá. Se podrían conseguir hermosas imágenes en este puente, pero es difícil con tanta gente y además caminando rápido, pues íbamos a comer. Dice la tradición, que se pierde entre leyendas, que este puente fue construido con bloques de piedra arenisca de Bohemia y que fueron ensamblados con mortero enriquecido con huevo para hacerlo más duro. Esto no puede ser confirmado, pero análisis recientes nombran la existencia de elementos orgánicos e inorgánicos en el mortero. Ya habíamos cruzado el puente de Carlos, tarea indispensable en una visita a Praga. Ahora comeríamos en un restaurante situado en la orilla del Moldava, bajo el mismo puente. La ubicación del restaurante era excelente, aunque la entrada es algo complicada. Hay que saber que está allí para llegar, ya que desde la calle no se ve la entrada. Tras la comida, íbamos a la plaza del Ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga para ver el Paseo de los Apóstoles a las 4 de la tarde en el reloj astronómico. La calle Karlova comunica los barrios históricos de Praga Mala Strana con Stare Mesto o Ciudad Vieja a través del puente de Carlos. Ahora es difícil imaginar una pomposa procesión recorriendo esta estrecha calle, pero así fue en el pasado, ya que este era parte del histórico camino que los reyes tenían que recorrer el día de su coronación. Al llegar a la plaza de la ciudad vieja, esperaríamos frente al reloj astronómico el momento en el que daba las horas. El reloj astronómico fue puesto en marcha en 1410 por Jan Russe, es decir, hace unos 610 años, y desde entonces está funcionando.
El reloj es un calendario circular con medallones que representan los meses del año, además de indicar las 24 horas del día. Representa las posiciones del Sol y de la Luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos. El esqueleto que representa a la muerte a un lado del reloj tira de una cuerda cada hora y pone en funcionamiento el mecanismo que hace desfilar las figuras de los 12 apóstoles. Está tocando algo el esqueleto está muy bien. Y el de la espada va moviendo la espada de un lado para otro. Y el del espejo también. La esfera inferior representa los meses del año, los signos del zodíaco y el escudo de la ciudad vieja. Habíamos escuchado 16 campanadas a las 4 de la tarde. Regresábamos al hotel y la animación en las calles de la ciudad no decaía. Los distritos 1 y 2 de Praga que habíamos recorrido nos habían trasladado a escenarios construidos a través de siglos de historia por calles empedradas, que habían transitado personajes de antaño y que han quedado enmarcados en relatos y leyendas, protagonizados por reyes, caballeros, princesas, hadas y duendes. La Torre de la Pólvora es una de las 13 puertas originales de la ciudad vieja. Se utilizó para almacenar pólvora en el siglo XVII y a través de ella llegábamos a la Plaza de la República. La Casa Municipal de Praga es un auditorio ubicado en la Plaza de la República, muy cerca de la Torre de la Pólvora, y es un edificio importante. Se considera una obra destacada del modernismo checo. Originalmente, en este lugar estaba la residencia urbana de los reyes checos, que se habían trasladado aquí desde el castillo de Praga, y fue residencia real hasta 1484. Para sacar las alas de los... Desde aquí salían los cortejos reales que se encaminaban hacia el castillo de Praga a través del puente de Carlos.
La Casa Municipal de Praga se terminó de construir en 1911 y los interiores constan de varias salas. La más famosa es la Sala Smetana, un auditorio con cabida para 2000 personas. El 28 de octubre de 1918 se proclamó aquí la primera República Checoslovaca y durante el histórico año 1989 fue en la Casa Municipal donde el gobierno comunista se reunió con el Foro Ciudadano que lideraba Václav Havel. Desde la Plaza de la República tomábamos la calle de la Revolución para salir hacia el río Moldava y allí a la izquierda estaba nuestro hotel.